Welcome. First, I hope everyone is healthy and Bienvenidos. safe Espero que and todos doing estén de what buena you need salud to do to stay y that estén way. listos para My name is Andrea Ray, and I have the pleasure to serve as the President CEO at the Chamber. Me llamo Andrea And Rey, it's soy my la honor presidenta de la to Cámara de welcome Comercio. to our En Know parte Your de Rights nuestro equipo, commercial leasing webinar. bienvenidos a Conozcan This sus derechos, copyrighted webinar cómo is presented tener by arrendamientos the comerciales. Southside Chamber of Commerce and may not be reproduced or retransmitted in any form. We're having trouble The hearing. express consent Sounds muffled. Este webinar This is our agenda for the está evening. grabando y no se puede usar, es We'll por do ejemplo, some la basic Cámara de Comercio. housekeeping. We'll do some introductions and then go into the presentation. Aquí está la agenda de la Junta de hoy. Vamos a empezar con bienvenidas, hacer unas introducciones. Quiero darle gracias a South Media. Han sido apoyantes de nuestros pequeños negocios y son dedicados para ayudar a nuestra comunidad a crecer y echar ganas. Lo están grabando y lo están poniendo en el Facebook en vivo para que la gente pueda ver y ver esto en el futuro. Thank you for joining us. Thank you for co-hosting this with us, Ivan. We're very excited to have a partnership like this, especially on this important issue that's impacting Latino families or Latino businesses. Gracias por tenernos aquí. Gracias por dar la información y compartir esta información. This evening. Cynthia, over to you. Thank you so much, Andrea. And please let me know if anyone has any trouble hearing me. Just a few housekeeping rules on my end. So I do have the Spanish version of the PowerPoint in front of me, and I also have the English version. So if you see me looking to my right, that's because I'm referencing the English version. I also have a tendency to talk fast, so I'm going to do my best to slow it down a bit because I know we are having translation at the same time. So thank you for joining me this evening. Today, we are going to speak about the basics, very basics of commercial leases. And I know we have several business owners joining us in person and also online. And we're going to save questions till the end. There is a lot of information to cover, and I will do my best to cover all the information in about 30 to 40 minutes. And so we can have ample time for questions. So let's get started. This is just a little bit introduction about who I am. So I own a firm along with my law partner, Julie, here in Tacoma, Washington, called Dimension Law Group. We practice real estate, business law, estate planning, and probate. And my primary customers who I serve are small to medium-sized businesses, real estate investors, and families. And so we help people draft leases, negotiate leases, often working in conjunction with their brokers. And then we also help small businesses plan around their business, how to protect their business, how to grow their business, and then also how to pass on, what they built to their families. So that's just a little bit about me, and there's some information about how you can contact me and my firm. Next slide, please, Andrea. Yes, sir. So some of the objectives today and what we'll talk about is understanding the different types of rent structures for commercial leases. And we're going to talk about some of the important provisions or paragraphs that you're going to want to make sure are in your lease. Now, a lot of this will apply to leases that, new leases, obviously, or if you are renewing a lease. If you have a current lease, you most likely are not able to amend or renew without approval of your landlord. So you need to have mutual consent to do that. So some of the provisions we'll be talking about, it's just things to keep in mind for lease renewals or new lease agreements. We'll also talk about some of the best practices and considerations that you want to take into account when you are negotiating a lease for yourself, or if you have a real estate commercial broker working on your behalf,
and you're their client. So what, some of the things that they should be considering when they are negotiating on your behalf. Next slide. So we'll start by talking about some of the key principles of lease negotiation, what's important during a lease negotiation. We'll move on to the rent structures, talk about some of the financial terms that are important. There's a lot of legalese and language that can be difficult to understand in commercial leases if you're not used to it. We'll talk about what occupancy terms, operational terms, and then some risk allocation terms. So, vamos a hablar de diferentes términos. reduce your risk as a tenant. Queremos reducir su expectación de riesgo en sus contratos de renta. La siguiente página. So, when you're negotiating a lease Cuando está agreement, negociando un contrato de renta para su negocio, a lot of the leverage or the power you may have in being able to get what you want during negotiations will depend on several factors. mucho del poder de el control de negociar va a depender en muchas cosas. Es uno nuevo y está empezando la negociación. A veces no es igual el poder de poder negociar algo fuerte comparado a un negocio que ya lleva años con el negocio. Entonces, entre más tiempo esté con su negocio, más poder va a poder usted negociar un contrato de renta. Entonces, por ejemplo, una cafetería de Starbucks puede negociar mucho más fuerte que una cafetería nueva que no tiene el tiempo de Starbucks. Eso es una cosa, el tiempo del negocio. Otro es el localidad, en dónde está localizado el espacio y qué tan grande es el espacio. Todo eso va a impactar la negociación. Por ejemplo, nuestras oficinas están en Tacuila, donde están los malls y hay mucha competición. Entonces, negociar es mucho más competitivo y difícil. Que sí les digo es de que trate de no hacer algo muy básico. No firme un contrato básico que es rápido, porque si no, después le va a afectar negativamente. Entonces, el contrato de renta comercial que contrata y le da el favor muchas veces a los dueños de propiedades. Depende en el tipo de edificio, sea de oficinas, de restaurante. Muchos edificios tienen tipos de contratos básicos, pero cada contrato debe de ser independiente. Vamos a hablar el tipo de contratos de renta y hablamos sobre las 2 o 3 cosas que impactan la negociación del contrato. En la localización donde está ubicado, que tanto tiene el negocio abierto. Es muy importante que cuando está empezando un contrato de renta, cuando está en el proceso de empezar buscando espacio, cuando está usando un agente de bienes y raíces, asegúrese de que su agente sabe sus expectaciones y de lo que usted tiene de capacidad para rentar en el contrato. Porque comprometerse a un contrato de renta comercial es de mucho tiempo. Y si no se explica bien al empiezo con su agente de bienes y raíces, va a ser afectado. Se tiene que dar tiempo. Tiene que darse tiempo de cuando ya esté en un local,
saber que le faltan 1 año, 2 años o 3 años, porque va a pensar de cambiarse de local y le da eso acceso de poder negociar. Entonces, acuérdese que contratos básicos típicamente ayudan al dueño del edificio. Entonces, si usted no negocia fuerte cuando primero encuentra el local que quiere, va a ser mucho más difícil en el futuro. Siguiente página. Estructuras del alquiler. Hablando de las diferentes tipos de estructura de renta. Esto depende si es de oficinas, si es de tienda, si es de centro comercial. Eso impacta la estructura de la renta. Por ejemplo, oficinas pequeñas o oficinas que se comparten, se les da un contrato de renta de servicio completo. Y básicamente incluye la luz, el agua, la basura, mantenimiento, adentro y afuera, todo, la plomería, la electricidad, todo incluido, servicio completo. Este tipo de contratos son buenísimos para pequeños negocios, pero no son muy comunes. Típicamente, si ve edificio industrial o un edificio solo, a veces lo ve ahí, en ese tipo de contratos. Pero también tiene el arrendamiento bruto. Más le dicen, aquí es la renta, solo incluye la renta y es todo. Un contrato de renta neto se le paga la renta, pero no incluye los gastos adicionales. Limpiar los baños. Entonces, en estos contratos solo es la renta, usted se encarga de limpiar el edificio. El arrendamiento neto absoluto. Es cuando usted paga la renta, como tenente, también va a pagar por todos los gastos que tiene el dueño de la propiedad. Esto puede ser su agente, sus taxes de la propiedad. Usted paga por la luz, por el contrato de la persona que mantiene la propiedad por afuera del edificio, las ventanas, cosas así. Esa es la triple net, tipo de contrato de renta triple net. Y una de las otros tipos de contratos de renta no es muy común, se llama porcentaje de renta. Y es cuando paga un mínimo de renta, más le da un porcentaje de sus ganancias del negocio. Por ejemplo, las tiendas de Halloween solo aparecen por 2 o 3 meses. Es donde es sazonal, nomás un poco tiempo. También está la base anual. Y se le da bajo un año básico, se le cubre una anualidad del cobro anual. Siguiente página, por favor. Andrea, next slide, please. Siguiente página, Andrea. Thank you. Gracias. Términos financieros. La renta. Todos conocen la renta. Es lo que le paga al dueño de la propiedad por rentar el edificio.
La renta es típicamente se cobra por los pies cuadrados del espacio. Si su espacio usa 3,000 pies cuadrados, basado en lo que el mercado cobre por pie cuadrado, el dueño de la propiedad le va a cobrar, bueno, $27 por cada pie cuadrado. Y dependiendo en el tipo de contrato de renta, si es bruto o anual o es cuando se le cubre cuánto va a pagar por mes, dependiendo en el tipo de estructura de su contrato. Y aquí hay cosas que tienen que ponerle mucha atención, dependiendo en qué tanto tiempo sea el contrato de renta. Hay personas que les dan ayuda de renta. Si contratas un contrato de 2 años, te doy a veces el apoyo de 2 meses. Una cosa que mantengan en un contrato de renta comercial, cualquier comisión que paga por pagar tarde la renta o de interés, hay ciertos términos, todo eso es considerado renta adicional. Entonces, si no paga la renta, no puede pagar con interés, también las comisiones se consideran renta. Los depósitos y renta pagada con tiempo anticipado. Muchas veces se le pide un depósito de seguridad para que se asegure, mientras que usted está usando el edificio, el espacio, no le hace daño y tiene esa seguridad. Y cuando termine su contrato, regrese la propiedad en la manera como la encontró. El depósito de seguridad depende en qué tan fuerte están las finanzas de su negocio. Por ejemplo, si usted es un nuevo negocio, le van a pedir un enganche fuerte de una cantidad más grande. O tal vez le pidan por 1 o 2 meses anticipado, porque es un nuevo negocio y no se sabe si va a dar o no. También hay subsidio de mejoramientos de la renta. Por ejemplo, hay una tienda de libros. Antes, y usted lo quiere usar como un restaurante ahora, antes era una librería. Y usted va a tener que invertir $30,000 en remodelar el espacio que antes era una tienda de libros y ahora va a ser su restaurante. A veces el dueño del edificio te ayuda, te da una porción de esos mejoramientos. Entonces el dueño del edificio te da $20,000 para remodelar, pero te lo va a reembolsar cuando acabes de hacer el trabajo. Pero muchas veces cuando hay muchos, se tiene que invertir en el cambio de edificio, se le puede reembolsar si lo negocia. También ellos pueden incluir que si el dueño de la propiedad tiene que buscar un nuevo negocio de rentarlo, tiene que hacer publicidad para encontrar a alguien nuevo porque su negocio ya va a terminar. Ellos pueden incluir esos gastos en el contrato. Ahora, lo importante es una garantía personal. Muchas veces, si usted tiene una licencia de corporación LLC, no importa, los dueños de edificios les van a pedir que usted firme una garantía personal de sus bienes personales, especialmente cuando es un negocio muy nuevo.
Y esta garantía personal básicamente dice, si usted no termina los 10 años del negocio o 5 años del contrato de la renta y cierra el negocio antes de que llegue a los 10 años de pagar la renta, usted de todos modos es responsable de pagar la renta aunque ya no esté el negocio. Y esa garantía personal es algo que muchos dueños de edificios siempre incorporan a la negociación. Entonces es muy importante saber eso, porque muchas veces se lo van a pedir por todos los 10 años que va a tener el contrato. O usted lo puede negociar, que nomás lo paga por los primeros 5 años de los 10 años de contrato. También hay gastos de operación. Y vamos a regresar al término de triple net que mencionamos antes. Gastos operativos. Bueno, estamos. Si tienes un contrato de renta triple net, dependiendo del tamaño del edificio, vas a encontrar esto comúnmente en centros de comercio, edificios de oficinas, cosas así. Se llama CAM, la área de mantenimiento del espacio. Entonces le pagan la renta, le cobran la renta, pero también le cobran un porcentaje de una cantidad, a veces puede ser 500 o 1000 por los cobros de mantenimiento. Se calculan dependiendo del espacio que usted va a usar. Por ejemplo, si está en un centro comercial y nomás está usando 1500, usted nomás va a pagar ese mantenimiento de esos 1500. Y se calcula bajo todos los gastos que tiene un dueño de propiedad, las ventanas, los estacionamientos, todo lo que está atachado o incluido en el edificio se tiene que mantener y el dueño del edificio le pasa a usted a veces los cobros de esos mantenimientos. Entonces, es importante que usted tenga auditorías de derecho de ver cuándo y qué va incluido en estos cargos. Usted paga una mensualidad y al fin del año, el dueño del edificio o la compañía de mantenimiento van a calcular exactamente cuáles fueron los gastos de su local. Si fueron más de lo que usted pagó, a veces le cobran esta diferencia, pero a veces usted paga más por el mantenimiento de los estacionamientos, las ventanas, y a veces le regresan esa cantidad. No estoy seguro si muchos de ustedes tienen contratos de triple net, entonces no voy a hablar mucho de este para oficinas, pero es algo que es bueno saber. La siguiente página. Ok, términos de ocupación adentro. El término en su contrato, si se hace un buen contrato, van a tener estos términos que son importantes. Porque muchas veces, si no tiene algo escrito o mencionado en el contrato, usted puede perder esos derechos. Entonces, uso de permiso. Uso de permiso, el permiso de uso es ¿qué te deja el dueño del edificio poner adentro del edificio? Ahí en el contrato va a decir que puede ser restaurante, que puede ser tienda de abarrotes, tienda de libros, pero el contrato tiene que decir qué tipo de negocio puede estar en este edificio. To run, let's say, a coffee shop, right? Entonces, hay ciertos contratos de renta en un centro comercial que pueden decir solo
un café, una cafetería puede estar en este espacio comercial. Entonces usted puede pedir una exclusividad, que quiere que no haya otros restaurantes mexicanos en este centro comercial. O no quiero que haya otra competición de teriyaki en este ah, espacio comercial. Entonces, uso exclusivo es muy importante si está en un centro comercial que hay muchos espacios de negocios, porque no quiere que otro negocio compitiendo contra usted abra al lado junto de usted. Anchor tenants, what anchor tenants are basically large tenants that Ahora, shopping center kind of they are the attraction si there. hay You might see un tenente or fuerte, whatever, muchas veces esos son los que tienen más espacio. Por ejemplo, una Target o un centro de películas. Esas bien grandes negocios que te atraen más negocios son anchor tenant o tenente de ancho. You have a restaurant in which Si, por ejemplo, si usted tiene un restaurante, si usted vende café en el restaurante, usted café es parte de sus menús. Entonces, puede vender café. Pero también hay un Starbucks en el centro comercial. Entonces, lo que es el contrato de exclusividad dice que solo ellos pueden tener un café. Entonces, usted quiere aclarar eso en su contrato. Que si llega un contrato y dependiendo de la localidad en que usted escoja, que no le fuercen otros tipos de negocios no poder vender sus productos. Entonces es muy importante saber eso también. El tiempo del contrato de renta, la duración o el término, se dice el término del contrato. ¿Cuándo empieza? La fecha de comenzar. Y esto es cuando empieza su contrato de renta. Pero cuando usted toma posesión del edificio es diferente. Entonces, su contrato de renta empieza en junio, pero usted no puede entrar al edificio hasta octubre porque el dueño tiene que acabar de remodelar. Entonces, fecha de comenzar y fecha de posesión a veces es diferente. Y también tiene otro empiezo de renta, de pagar renta. Entonces, en el contrato puede tener hasta 3 términos. Cuando empieza el contrato de renta, cuando toma posesión del edificio y cuando empieza a pagar la renta. Todo eso va a aparecer en los contratos. Y pueden ser diferentes fechas. También quieren negociar una opción de extender su renta. Es muy clave. Porque si usted se establece, tiene un contrato de 5 años y ya pegó su negocio, ya le está yendo bien, quiere poder usted tener la primera opción de extender esa renta, porque si no se tiene que mudar y va a tener que empezar el proceso otra vez y tener más gastos. Entonces, aunque usted esté pagando su renta a tiempo, no se ha atrasado en los mantenimientos, en que usted tuvo de su contrato, usted debería de tener una opción de extender para que tenga opción de otros 5 años. Y es bueno tener esto. Y a los dueños de propiedades les gusta porque saben que ya tienen alguien que paga la renta por 5 o 10 años. Pues es común tener esa opción, pero usted tiene que negociarlo cuando empiece el contrato de renta. Y a veces le ayuda y a veces tal vez no le ayude porque depende cómo esté la economía. Derechos de primer
de primer rechazo. Por ejemplo, es más común con oficinas. Si renta la oficina y usted ve que al lado de su oficina está un negocio de un espacio que cerró, usted quiere ese otro espacio, usted puede poner en su contrato de que si se abre otro espacio al lado mío y es el mismo dueño, que usted tenga el primer opción de rentarlo. Otro término es equipo y requisitos de mudanza. Por ejemplo, que usted puso algo fijo en su espacio, por ejemplo, la campana de un restaurante o calefacción de calentamiento. Si hay algo que se tiene que construir adentro de las paredes o del edificio, muchas veces eso se mantiene propiedad del dueño del edificio. Porque si se tiene que remover algo, el daño que le hace el edificio es muy fuerte. Entonces, si invierte en el espacio, tiene que saber esos términos para poder decir, bueno, también me puede dar un porcentaje de descuento si voy a dejar mi equipo aquí. También puede negociar si usted tiene que tiene que moverse a otro local. Por ejemplo, usted puede intentar de decir si hay un fuego, que el edificio se cayó, usted puede en anticipo negociar y decirle que el dueño del edificio cobre los gastos de la mudanza porque se tuvo que mudar a otro edificio. Entonces, eso es algo que puede pedirlo en su contrato. Lo va a tener que negociar, pero es bueno saber esa opción. Ahorita con COVID, este término es clave. Con lo que está pasando, el cambio, los cerrones, cuando se cierran, a veces los dueños de contratos de renta no pueden mantener la renta, no pueden pagarla por la corona. Entonces, un subcontrato de renta es una opción que usted puede tener en su contrato, donde usted dice, yo ya no puedo con este contrato de renta, pero encontré un conocido, un pariente, y ellos quieren echar a correr aquí en este local un negocio similar. Entonces, usted puede rentar a otro conocido, que ellos se tomen el contrato de renta. Entonces, esa es una manera de usted no tener el riesgo, pero dependiendo en cómo lo negocie, usted puede seguir responsable si el nuevo dueño no completa ese término del contrato que tenía. Por ejemplo, contrato de 5 años. A los 2 años usted no le fue bien y dijo, el primo puede terminar los 5 años. El primo entra, pero solo dura 2 años. Entonces, es posible que usted quede responsable por el 5º año. No es muy común encontrar contratos de renta de mes por mes. Entonces, no se ve muy frecuente eso de que pague mucho mes por mes y a veces son más caros por terminar un contrato de renta. Esto es importante entender. El dueño de propiedad típicamente no va a poder cancelar su contrato de renta, terminación. El dueño de edificio a veces vende el edificio, pero el nuevo dueño del edificio tiene que mantener y tener honor con ese contrato de renta. Entonces, a veces, si hay un nuevo dueño del edificio, el nuevo dueño se mantiene con la renta, pero a veces está dentro del contrato que si hay cambio de dueño de edificio, el nuevo dueño puede decir que voy a terminar este contrato en 60 días. O si usted se atrasa en los términos o no lo paga a tiempo o otra obligación,
el dueño del edificio siempre puede terminar los contratos, pero solo tiene la opción los dueños de los edificios, no el negocio que está rentando. Next slide, please. Siguiente página, por favor. And Andrea, how are we doing on time? Andrea, ¿cómo estamos con tiempo? We are good. I think we wanted Vamos to bien. allow for at least 30 Queremos dar minutes unos for 30 minutos Q&A. para preguntas al fin, Maybe a few 10 minutes. tal vez unos 10 minutos más. I'll just touch on what's important. Ok, voy a seguir con las partes importantes. These are some of the operational Estos son terms. This is términos de la how you operación. operate your business or for the landlord to operate Cuando usted your tiene que operar el business. negocio, si usted va a hacer algunos cambios al edificio, tiene que pedir permiso del dueño del edificio. Y ellos pueden pedir que quite remodelaciones que haga si no pidió permiso. Para negocios comerciales, es muy común que lo que esté dentro de las 4 paredes es su responsabilidad. Entonces, si pierde la electricidad, ellos ponen en el contrato que usted se encarga de los focos, que las ventanas se rompen, usted se encarga de eso. Entonces, lo que esté construido a las paredes del edificio es su responsabilidad. Y dependiendo en estos espacios comerciales, pueden poner en un contrato que usted se encargue del mantenimiento del calentón. Entonces, usted va a tener que contratar a una compañía que le dé mantenimiento. Entonces, por eso es importante saber cuáles son sus derechos, cuáles son las cosas que usted es responsable de mantener en el operar el edificio y el negocio. El dueño del edificio se encarga de arreglar el techo, la fundación, pero depende en el tipo de contrato que se haga, va a incluir la luz o no va a incluir la luz, va a incluir el agua. Ahora, derechos de entrar a la propiedad. A veces el dueño negocia en tiempo que él quiere entrar a ver el edificio y le tiene que dar aviso de 24 horas antes de tiempo. Pero los dueños de propiedades pueden entrar, más que se tiene que escribir en el contrato qué tanto tiempo usted le pide. Estacionamiento, muchas veces veo que si hay un estacionamiento, usted puede negociar cuántos espacios pueden ser incluidos en el contrato. Puede ser que tenga otros negocios que usen muchos de los espacios y usted se quede con 1 o 2. Entonces es importante negociar, si se puede, el contrato de renta, si el dueño del edificio y del lote lo tiene esa opción. Y también ahí se va a tener que poner en el contrato las horas de cuándo va a estar operando. Por ejemplo, usted va a operar el negocio de 10 de la mañana a las 10 de la noche. Pero si algo pasa y usted cambia y no va a operar el negocio, tal vez no le está yendo bien y quiere cerrar a las 5, tiene que pedir el permiso, porque en el contrato dice el tiempo que va a estar operando el negocio. Y muchas veces, especialmente en centros comerciales con muchos otros negocios, no quieren que un negocio esté cerrado y otro esté abierto en diferentes horas porque le da mala fama al espacio comercial. Entonces, muchos dueños de centros comerciales tienen parte del contrato que a fuerzas tiene que estar abierto o operando el negocio a las horas que puso el contrato. También cuando va a poner señalizaciones, las luces que se prenden de luz en las noches, tiene que ver en el contrato qué tipo de anuncios puede poner. Si tiene una pequeña tienda y quiere poner luces fuertísimas que sean más grandes que el edificio, tiene que poner esto en el contrato para que sepa qué tipo de signs puede poner.
Ahorita vamos a cubrir uno que no es mucho, pero no es muy común. Pero los términos de cuando pasa algo negativo con el contrato, el por defecto o default, es que no ha pagado su obligación de lo que quedaron en acuerdo de pagar la cantidad mensual. Cualquier tipo de por defecto que no pudo mantener las horas que contrató o puso un tipo de negocio que no era permitido, que tuvo un restaurante y después lo hizo a un taller de carros. Entonces pueden decir, se termina esto y lo pueden sacar del espacio. Vamos a pasar estos porque no son súper comunes, pero quiere asegurarse que tenga suficiente seguranza. Si hay un fuego, yo siempre les digo que la cláusula de seguranza del contrato esté revisada por un agente de seguro, porque eso le va a ayudar a proteger a su negocio si hay un fuego o una emergencia. Hay un término de forfeiture o la ley de americanos con discapacidades. Si algo pasa por razón fuera de su control. Por ejemplo, si esta parte del contrato dice que el dueño del edificio no es, no pierde si hay, yo no soy responsable si hay huelgas, si hay protestas que no le deja operar su negocio. Pero el dueño del edificio dice, esa no es mi responsabilidad, usted es responsable de pagar la renta. Cierra por algo que no está en el contrato, a veces no lo perdonan, tiene que seguir pagando. Ya cubrimos lo de defecto cuando no cumple con los términos. Contratos de renta comercial siempre hablan de que qué se puede hacer cuando el negocio no cumple con el contrato, pero no se habla mucho de qué pasa cuando el dueño del edificio no cumple con el contrato. Entonces, usted puede poner en el contrato que le da 20 días al dueño del edificio arreglar el techo si hay una emergencia con el techo. Entonces, sí hay términos que puede usted poner en el contrato porque si el dueño del edificio no cumple, usted puede tener escrito en el contrato que dependiendo de las circunstancias, usted pueda demandar al dueño del edificio o pedir descuento de renta, pero depende en lo que el dueño del edificio y usted negocien estas partes del contrato. Ahorita nomás por el tiempo, vamos a pasar las siguientes 2 páginas, porque quiero darles tiempo de preguntar, a hacer preguntas. A ver, Andrea, dale la siguiente página. Gracias. Yo ya cubrí los términos más básicos que son claves, pero es muy difícil no cubrir más porque en el contrato de renta comercial, cada contrato es muy, muy específico en lo que va a cubrir todo. Entonces, podemos empezar a tomar mejor preguntas de ustedes. Entonces, queremos abrir la opción de que ustedes hagan unas preguntas. Si tienes tú preguntas que algunos de los participantes que estén ahí contigo quieran hacer,
Te voy a dejar que tú pases aquí a abrir. Las personas que nos están viendo en el Zoom webinar aquí en la computadora, hay un botón que dice Q y A y ahí puede meter su pregunta y vamos a hacer lo mejor para ver que Cintia nos ayude a contestar. Ok, ¿qué preguntas tienen? Can you hear me? Sí, One question we have, una we have, pregunta. we have several questions, so I'm going to Tenemos muchas ask them. preguntas. We have owners that have repaired roofs from damage, and there is confusion who's responsible or whose insurance is responsible to pay for the Dueños damages. de negocios que hicieron mejoramientos, arreglar techo, piensan quién es responsable de pagar el cobro de la aseguranza. Is it the responsible, is the party responsible, is it the Preguntó renter or la abogada, dame más detalles. Lo que todo esto depende de lo que diga el contrato de la renta. Entonces, típicamente la sección de reparamientos te va a dar los detalles de quién es responsable de pagar el techo. Déjate pregunto, ¿qué le hizo? ¿Qué fue lo que le dio daño al techo? it was just a rainstorm or Era natural una tormenta disaster? de lluvia. Era ¿qué tipo de edificio? ¿Es un edificio solo? ¿Es un centro comercial? Solo. Es un edificio solo. Standalone. I'm sorry, I didn't hear that. Standalone. It's a standalone, okay. So Okay. oftentimes in standalone buildings and Cuando leases, son edificios que están parados solos, I've seen it be a he visto gross lease, meaning que es I'm just un paying contrato for de it, renta bruto, but, que es la renta y todo lo demás no está incluido. generally, right? Esto es Because if you say generalmente. something else and I don't know until I look at your Hasta que vea ese contrato no es Generally, in 100%, those pero types of generalmente situations, en esos contratos de renta, meaning everything's included in your rent, so you todo va don't incluido en su renta, entonces usted no tiene que pagar la remodelación. Entonces, a este es el tipo de contrato que tuviera que ver el contrato, en la parte del contrato que dice reparaciones, y ahí dicta quién es responsable por la reparación. Y si no dice aquí quién es responsable, se tiene que poder intentar de negociar eso. ¿Qué tipo de renta está pagando? ¿Pagan solo la renta o pagan renta y mantenimiento del alrededor? ¿O qué tipo de pagos hace? Agua, They pay for everything, water. todo, and also they pay for the yearly, The janitor. yearly payment, make it, for the property. The payment for the property, he paid to the, Yeah, so they're paying, we have a lot of restaurants that are paying for everything, light, of course, utilities, which I think that's their renter's responsibility. But also they're Contratos paying que pagan for por the todo, property. incluyendo el agua, luz, propiedades, los impuestos de la propiedad. Eso But es they're común. also, and they're also paying for property taxes, which I think you said, depending on the lease, if it's not in court, we're really talking about restaurants right now. Estamos hablando de Which- restaurantes. Entonces, si si usted parece que esta persona tiene una triple net, un contrato de triple net de renta, cuando pagan la renta y pagan todo adicional para operar. En ese caso, es posible que sean responsables por todo lo del edificio, incluyendo las paredes. Tal vez no sea responsable por la fundación bajo de la tierra, pero es que sí sea responsable por lo del techo, pero sin ver exactitud del contrato de la renta no te puedo confirmar. Pero lo que sí es importante es que está una compañía de seguranza. Si usted tiene su seguranza, mandarles a la aseguranza su contrato de renta
para que su seguranza se negocie y lo pelee con la aseguranza del dueño del edificio. Okay. Did you do that? We have had members where that same thing happens. Okay, that helps a Sí. lot. So Responsible, yeah. Eso me you're ayuda, saying- eso me ayuda. Yo sé que también hemos tenido miembros. I've got a couple of questions in the Q&A here, and then we'll go back to you if that sounds okay. So we'll go Q&A from Zoom webinar, and then we'll go. Vamos a to hacer the una room. pregunta de la internet. Perfect. Okay. Question from the Zoom webinar about triple En- net. De la internet, una pregunta de la TripleNet. ¿Pueden incrementar la renta cuando sea? Por ejemplo, un año se paga 500 y de repente al siguiente año se puede subir la renta a 1,500, entonces no hay un máximo. Bueno, es la triple net. Es cuando son los actuales gastos de operación de mantener el edificio. Y sí, sí puede aumentar. Puede aumentar. Entonces, se puede negociar antes de tiempo a veces que no se puede aumentar más de 10% o 5%. Pero es difícil porque si hay los cobros de la compañía que le da el mantenimiento al edificio, los impuestos, la luz, el agua. Entonces es importante negociar lo máximo que se puede aumentar. Usted como dueño del negocio quiere hacer una auditoría de esos extra adicionales gastos de mantenimiento que aumentaron la renta de su triple. All right, thank you so much. Back to you, Nina. You have any other questions in the room there for us? Okay. Regresamos contigo, Nina. ¿Algunas más Yes. preguntas? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso, el dueño no habla inglés y él firmó un contrato en inglés, lo firmó de bocos porque el otro le dijo que el contrato estaba bien, el contrato era bueno y que esto que el otro? ¿Qué pasa? Ahí él no sabe que es un contrato triple ¿qué? Triple net. Net. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se puede defender? ¿Qué solución puede tener? ¿O tiene que obligado cumplir los 5 años que le dieron de contrato? Cynthia, do you want me to translate that for you? Hugo, would you Yeah, I be think able that to would- translate that for, I don't know, Cynthia, were you able to get that translation for the question? No, I am on the English, so I may have to switch to Spanish. I don't have that translation now. Or Nina, would you be able to summarize that question for Cynthia? The question was, if someone, if an owner does not understand speak English, that's not their first primary, and they sign a contract because the owner's saying that everything is fine, he has nothing to worry about, and he signs it anyway without comprehending the language and the verbiage, can he challenge that if he later learns that he was deceived and that he signed something he was not clearly? What protections do owners have, especially those for up to 5 years obligation? Yeah, that's a tough one because one, Sí, esa es una difícil pregunta. Sí, es primero más que nada, nunca firmar nada cuando no está 100% seguro que usted entiende lo que está firmando. Sé que lo está presionando, que le están vendiendo, que le están diciendo que está bien, pero siempre busque a un agente de bienes y raíces que hable su idioma, un abogado o un especialista de negociar para que usted sepa y se esté seguro con alguien independiente de lo que está firmando. Los dueños del edificio no tienen ninguna obligación de hacer la interpretación del contrato. Básicamente o típicamente las cortes toman la firma como que usted firmó y usted entendió lo que firmó. Al menos de que tenga a veces que tuvo situaciones médicas o por edad, que firmó algo que no debería haber firmado, puede intentar pelear eso en corte, pero es muy difícil.
Entonces, tal vez tengan unas oportunidades que le dé flexibilidad, le haga unos cambios. Puede intentar y ver si entre usted y el dueño del edificio pueden hacer un cambio, pero el dueño del edificio tiene que estar de acuerdo en hacer ese tipo de cambio. Si no, no, va a tener que demandar. Y va a tener usted ese costo de demandar o buscar otra opción. We have other questions, so let us know if we can ask another one. Yeah, we're gonna just go back and forth. This is a question from the chat about redevelopment clauses and municipalities. Do some cities, for example, have a redevelopment clause that generally the landlord, can sell the property? So some type of, notice for redevelopment, anything like that, or would that would be. I'm not familiar with Yo that. pregunté si hay alguna cláusula por cambio de desarrollo económico. Por ejemplo, que la ciudad o alguien haga un cambio al barrio y que si usted puede tener alguna cláusula que le deje salir del contrato de renta si la ciudad cambia el barrio en general en parte grande. Bueno, gracias. Regresamos a Nina. Pregunta. El propietario, me entendí que. Can you hear, hold on, can you hear her or can she speak louder? We can hear her, but we can't hear the translation. So if she could ask the question and then you could summarize it for us, Nina, we'd appreciate it. El propietario, para poder entrar al negocio, tiene que pedir 24 horas antes. El propietario puede agarrar y venir y gritar. Y cerrar la puerta. Y cerrar la puerta. ¿Y sacarlos? Puede agarrar y puede venir o empujar y decir que no quiero que esto sea así. O sea, él tiene que poner, hay que hacer lo que él quiere. The question is, what rights do the tenant have if the owner of the property shows up at any time to the property and is basically coming unannounced, uninvited, different times of the day, different times of the week, to just look at what's going on inside the business and then start questioning the owners why furniture is moved or why this is there? What rights does the tenant have in this respect? Most leases will have a provision that a landlord does have access to. La mayoría de los contratos de renta tiene que tener una sección donde específicamente tiene que decir cuánto tiempo que de aviso, de anticipación tienen que dar de poder entrar. Entonces, si alguien entra varias veces al negocio sin permiso, esa es una interferencia. Y si le está afectando a su negocio, usted quiere ver en el contrato, ¿hay alguna línea, provisión que diga qué tanto de aviso le tiene que dar el dueño? Puede que sea que a veces, si es mucho tiempo, ellos pidan más tiempo o lo quieran entrar antes de tiempo, pero ellos tienen que pedirle a usted permiso si en el contrato dice un tiempo específico. Muchas veces algún tipo de carta, usted puede dar una carta diciendo usted está abusando este derecho de entrar al negocio. El contrato no da permiso cuando usted quiera. Entonces usted puede dar una carta para documentar que el dueño del edificio no está cumpliendo con el contrato y está afectando su negocio. Okay, so on that case, they could, so as a follow-up, it would be best for them to consult an attorney to determine how that letter notification would be to the owner, correct? Right. And they certainly can Sí. look at their Si va a dar una carta de legalidad diciendo usted rompió el contrato, sí es mejor que contrate
con un especialista, un abogado de contratos de renta. ¿Es este el mismo negocio que mencionó hace ratito? Sí. Yes. It was. Okay, thank you. Thank you. And If you have it another question? was, I'll just add, if it was Si era el negotiated. mismo restaurante, You may be able si to fue do negociado por un some agente de bienes y raíces, have leased the space, usted a veces puede regresar you may be able to go a la back to the gente real estate de broker bienes y and look raíces at it before you go y The owner? pedirles que ellos revisen su contrato. It's only to, he only come, they only come and harass the owner, right? Yeah, so we need to look at the lease agreement to see what rights the landlord. Tenemos que ver el contrato de renta para entender con exactitud qué derechos tiene el dueño del negocio. Voy a mencionar yo también que la Cámara de Comercio ofrece un recurso y una conexión. Si usted tiene un problema con su dueño de edificio, nosotros tratamos de conectarlo con un agente de bienes y raíces o entender qué opciones tiene, porque muchas veces es tener cuidado porque no hay muchísimas protecciones a los dueños de negocios, porque los contratos de renta son negociados por abogados de los dueños de edificios. Por eso es importante entender y buscar agentes de bienes y raíces, abogados que se especialicen en contratos de renta comercial y se informen con nosotros. No veo ninguna más preguntas de la internet. Entonces, Nina, regresamos contigo. Yes, a lot of times smaller retail have little stores or even services, computer services. Muchas veces pequeños negocios tienen unas tiendas o servicios adicionales. But sometimes the parking allowed is more expensive than the rent itself. Pero a veces, muchas veces lo que pagan por el estacionamiento es más caro que la renta. I think she was saying there's rent and then there's the parking requirements. And so sometimes paying for the parking requirements is more than even the general lease. Maybe elaborating a little bit more on how you have the general lease and then parking requirements, right, Nina? Is that correct? Yeah, and so I think really would be that the word of caution for any business owner is to make sure that in the contract, a parking space is negotiated in that lease. Parece que sí es importante negociar que incluya espacios de renta, espacios de estacionamiento en el contrato de renta. Okay, all right. Thank you. We have another question. Otra pregunta. ¿Lo puedo decir en español o no? Yeah, I'll interpret. Cuando, por ejemplo, yo firmé un contrato con para una oficina, pero fue todo online en Seattle, pero el problema fue que no me dijeron que ellos, por ejemplo, me dijeron que iba a tener servicio de sala de videollamadas, iba a tener servicio de estacionamiento, iba a tener todo eso. Entonces le pregunté a la persona por teléfono si todo era gratuito, que todo va incluido en el precio, me dijo que sí. Y cuando voy a tomar posesión de la oficina, me encuentro con la sorpresa de que para estacionarme tenía que pagar $420 al mes, más, o sea, aparte de la renta, y tenía que pagar, por ejemplo, si quería la sala por 2 horas, tenía que pagar de $120 para poder yo rentar la sala de conferencias. Entonces, ahora, pues la oficina ni la uso, la tengo abandonada y estoy pagando renta. Lo bueno que fue por un año, ¿eh? Tengo que esperarme, creo, un año para poder cancelar el contrato, me imagino. The question is, as a business owner, small business owner, he rented a space online. He was of the understanding that the office space would include, because you know it's supposed to include like a conference room area to use, access to the kitchen, other parts of amenities to the building. Okay. He signed it thinking that was the terms,
But when he showed up, they told him that he had to pay an additional $400 just to have access to the things he thought was included in the online contract that he signed. Does an owner have any options to challenge that? Especially online leases, which is a lot. You know, a lot of these office spaces that are in buildings, and you know, they promote you can share the amenities with. So I'm imagining this is a space where you have access or you rent maybe a specific office, but then when you share with the rest of the tenants, conference room, or maybe reception services, or have access to the copier, things like that. So internet. So one of these, and I've seen those ads, and you know, usually it's disclosed. Sometimes it's not. I would imagine it is disclosed in the lease agreement that was signed online. This is why I say it's really, really important to, you know, read everything line by line in detail. If you don't understand it, have someone help you with that. If it didn't say anything in the lease, your only option may be to try to terminate, but if it's a term lease, that could be difficult. This is another one of those situations where what did the ad say? And then básicamente se tiene que ver qué dijo la promoción, qué dice el contrato de renta sobre el tipo de promociones que está haciendo. A veces la promoción dice incluye esto, dice otro, pero si el contrato no dice lo mismo, puede usted a veces renegociar o hablar con el dueño, decir, oye, eso no es como lo presentó en la promoción. Pero mucho de esto se negocia cuando primero empieza el contrato de renta. ¿Qué tan largo lo es? ¿Qué tanto tiempo? ¿Cuántos años? O términos, opciones de terminarlo antes de tiempo el contrato. Okay. 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 You don't have any more questions? No. No. Any question? Another question from the Zoom Ok, audience. una más pregunta de la línea. What is a standard security deposit? So for ¿Qué your es average un commercial depósito de lease, enganche what básico? is ¿Qué es lo the más standard, or is it común? just all ¿Qué over the board cantidad? because it's so individually negotiated, right? In residential leases, it's usually first and last month's rent plus security Cuando se renta un deposit. apartamento es el primer mes y el último mes, pero en comercial, ¿cuánto es una cantidad de enganche normal? Y en realidad no hay un enganche básico normal. Todo depende en el espacio. Todo es muy definido por el tipo de contrato de renta que usted va a tener. He visto contratos de enganche de un mes de renta. Si usted presenta sus finanzas tan fuertes y nomás le cobran un mes de enganche. Y hay otros que le han pedido 3 o 6 meses de la mensualidad como enganche. Mucho depende en el negocio, las finanzas del negocio, cuántos años tiene el negocio operando. El dueño del edificio va a decidir viendo todas esas cosas y eso va a decidir qué tanto le van a cobrar del enganche. Pero eso es diferente de la renta prepagada. Eso es diferente del enganche. Y no hay una cantidad típica. Depende por el dueño del edificio, el tipo de contrato, el local, Any questions there in the room? I've got more questions from the Zoom audience if you don't have one. All right, I think on our end, we're done. We have answered the questions. We're doing really good. So Perfect. I want to thank you so much. This was very informative. It's good. Yeah, we still have a couple other Tenemos questions to otras preguntitas aquí en la internet. Áreas comunes. Tenemos que compartir los gastos de las áreas comunes o solo las áreas que tú tienes acceso. Por ejemplo, tengo una tiendita en un edificio comercial y de apartamentos y hay un lobby. Quiero saber si yo tengo que pagar los mantenimientos del lobby del edificio. Sí. Sí.
todo está incluido en anticipo por los pies cuadrados. On everything is because, for example, if you're in a mixed use building, right? It attracts different types of customers and clients. Depende en, So the landlord has to maintain that en- building and that en mucho. Entonces, el dueño del edificio quiere hacer mantenimiento de todo el edificio. Entonces, el mantenimiento de las plantas, los baños. Y sí, muchas veces en ese tipo de contrato de áreas comunes está todo incluido en la negociación. Great. Just one last call for questions. I know Bueno, we- parece que no hay más preguntas. Vamos a hacer una última intento de dar preguntas. ¿Alguien una pregunta más? Ok, no, parece que terminamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí con nosotros para informarse un poco más sobre contratos de renta comercial. Y muchas gracias al Centro Cívico Latino y a nuestros socios aquí con el King Media, de South King Media, que nos está ayudando a poner esto en el Facebook y en video, el grupo de abogados y al intérprete Hugo García. Vamos a tener esto grabado, así que si no pudieron venir a tomar parte, van a poder ver la grabación. Y aquí estamos a sus órdenes. La Cámara de Comercio, estamos a sus órdenes. Sabemos que es muy difícil estar informado de todo y estamos aquí a informar y apoyarlo. Entonces, si tiene preguntas, háblenos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego.